de tener de invitada a Natalia Jonard. ¿Sí? Ella ya tiene varios años en la facultad, hizo su doctorado aquí con Sergei Antonian y luego hiciste un postdoc. ¿En dónde lo hiciste? En Murcia. ¿En Murcia? ¿De España? Ajá, en España. En España, y afortunadamente está aquí cerca. ¿Sí? Y nos va a hablar de la afortunada relación entre la topología y la geometría. Muchas gracias, Natalia. No, pues gracias, Ernesto, gracias a ustedes por venir hoy. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya sonó la campana? ¿Ya sonó? Bueno, sí, el título, cuando me invitó Ernesto y Mónica, me dijeron, necesitamos el título como en 5 minutos, entonces mandé algo así como general. Y bueno, es general, pero de alguna manera sí considero que mi trabajo siempre ha sido una relación entre topología y geometría. Entonces, ya que mandé el título, dije, bueno, ¿ahora de qué hablo? Y pues entiendo que este coloquio es para hablar de lo que uno hace como investigador y pienso que lo más apropiado es hablar desde el inicio. O sea, creo que soy como un árbol de manzanas, si quieren. Después me empecé a poner injertos de otras cosas, pero mi base son las manzanas, ¿no? Entonces voy a hablar de las manzanas y ya hacia el final, bueno, va a ser algo como general, una introducción al campo en el cual me formé y al final veremos el caso de un problema. De entrada les aviso, como hacían los griegos antes de una tragedia, que en realidad más que hablar de un éxito, voy a hablar de una triste lección que tuve que aprender en base al resultado que les voy a contar. Bueno, entonces, para empezar, quiero tratar de definir qué es la geometría. Entonces, esta definición me gusta mucho, aplica para los cursos de aquí de la facultad. Entonces, geometría es el arte de razonar bien a partir de dibujos mal hechos, ¿no? Es lo que hacemos en los cursos de geometría moderna, seguramente, y siempre que hacemos algo geométrico, pues es un dibujo ahí mal hecho. Pero ya poniéndonos más serios, si uno les pregunta qué es geometría, seguramente, bueno, a alguien normal que no está en la facultad, seguramente le vienen como objetos geométricos, ¿no? Lo que llamamos círculos, rectas, poliedros. Y eso de alguna manera tiene que ver con la geometría euclidiana, ¿no? La geometría que nos enseñaron desde la primaria. Pero ya que estamos en la facultad, entramos y nos damos cuenta que no es la única geometría posible, ¿no? Euclides por ahí hizo una medio trampilla y empiezan a salir otras nociones de geometría que no son precisamente las nociones euclidianas, las que sabíamos de siempre. Entonces, bueno, y esto así puse ahí para representar la geometría hiperbólica, la geometría esférica. Luego aparece el plano proyectivo también y la manera en la que se trabaja ya no es la misma que se trabajaba con la geometría del kinder. Entonces surge una necesidad de definir qué es geometría. Entonces Klein, bueno, él propuso en su programa Erlangen, que fue un como proyecto de investigación que hizo en la Universidad de Erlangen, él decía que la geometría se debe caracterizar no por los objetos que se están estudiando, sino por las transformaciones que dejan fijos a esos objetos. ¿Sí? Entonces, para entender qué quiere decir eso, vamos a recordar lo que hacíamos, por ejemplo, en el curso de geometría moderna. Cuando entramos a geometría moderna, uno se da cuenta que hay ciertas propiedades de los objetos geométricos que tienen que ver con la métrica. Todo el mundo dice, ¿qué es geometría? No, pues la ciencia que estudia la medición de la Tierra, ¿no? Entonces, como que siempre hay una métrica y son propiedades que se preservan bajo isometrías. Es decir, no hay que cambiar el tamaño de las cosas, no hay que cambiar el tamaño de los ángulos. Entonces, identificamos de alguna manera las figuras que son isométricas entre sí. Pero también empiezan a surgir otras propiedades que no dependen tanto de la métrica, sino de otras nociones. Por ejemplo, la semejanza. También identificamos, por ejemplo, triángulos, no necesariamente que sean congruentes, pero sí que son semejantes. Y bueno, tenemos esas como dos nociones en un curso de geometría moderna, como esas dos geometrías que hay ahí adentro, ¿no? La geometría de las isometrías y la geometría de alguna manera de las similitudes o las semejanzas. Y hay ciertas propiedades que no se cambian bajo las isometrías y ciertas propiedades que no se cambian bajo ciertas propiedades que no se cambian bajo las isometrías y ciertas propiedades que no se cambian bajo las semejanzas. Entonces, de alguna manera, nos preguntamos, bueno, ¿cuándo es una propiedad geométrica? Si no se cambia bajo las
isometrías, o si no se cambia bajo las similitudes. Entonces surgen dos geometrías, la geometría de las similitudes y la geometría de las isometrías. ¿Vamos bien? Y bueno, y luego uno empieza ya a ver geometría proyectiva y entonces también hay otras transformaciones ahí, ¿no? Que son las proyectividades, y surge una nueva geometría. Entonces, pues lo que dice Klein, dice, bueno, para estudiar, para tener un sistema geométrico, lo que necesitamos fijar de antemano es una familia de transformaciones y vamos a estudiar las propiedades que se quedan fijas bajo esa familia de transformaciones. ¿Sí? Entonces, para que esto tenga sentido, nosotros necesitamos que una figura siempre sea igual a sí misma, es decir, que haya una transformación de esa familia que la deje fija. También necesitamos que si una figura es igual a la otra, pues entonces la otra es igual a la primera. Es decir, que si tenemos una transformación que manda una a la primera, también hay una que la regresa. Y luego, pues una noción de transitividad, que si tenemos dos figuras que son equivalentes, porque hay una transformación que manda una a la otra, y esta es equivalente a una tercera, pues la primera es equivalente a la tercera. Entonces, estas tres propiedades que pedía Klein, pues no es otra cosa más que pedirle a esa familia de transformaciones que sea un grupo. ¿Sí? Y entonces la definición que dio Klein es la siguiente. Geometría es la ciencia que estudia las propiedades de las figuras que se preservan bajo las transformaciones de cierto grupo de transformaciones. ¿Sí? Equivalentemente, es la ciencia que estudia los invariantes de un grupo de transformaciones. ¿Sí? Entonces, para tener un sistema geométrico, lo que dice Klein, pues necesitamos tener un dominio de acción, un conjunto, y una acción de un grupo de automorfismos de mi dominio en ese conjunto. Entonces, bueno, quizás no todos recuerden la definición de acción, así que permítanme recordarla. Es una noción general, la ven en los cursos de álgebra moderna. Ustedes tienen un conjunto y un grupo G. Entonces, una acción del grupo en el conjunto es una función que va del par del producto del grupo por el conjunto, que cumple dos propiedades. La primera es que la identidad del grupo deja fijo todos los elementos del conjunto. La segunda propiedad está escrita aquí, es una formulita, lo que quiere decir es que la acción conmuta con la operación del grupo. ¿Sí? Lo mismo si yo opero en el grupo y luego actúo, a primero actuar y luego actuar por otro elemento. Bueno, eso es una acción. Es una acción en el sentido así algebraico, y esta noción de geometría pues influye directamente con la topología. ¿De qué manera? Pues si nosotros en vez de un conjunto X ahí arbitrario tenemos un espacio topológico y en vez de un grupo cualquiera tenemos un grupo topológico, es decir, un grupo con una topología que hace continuas la función que manda cada elemento a su inverso y la multiplicación en el grupo, entonces esa acción define como una estructura geométrica en el espacio topológico. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa situación, es decir, un espacio topológico y una acción continua de un grupo topológico, diremos que el espacio es un G-espacio. ¿Sí? Y este es el mundo en el cual empecé yo a trabajar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, por si no quedó muy claro. Las acciones las ven desde siempre. Por ejemplo, si mi dominio es R2 y el grupo es los positivos, con la multiplicación, yo puedo definir una acción muy simple, ¿no? Con la multiplicación escalar. A cada vectorcito lo multiplico por un escalar. Esta es un poquito más complicada, pero también se ven en los cursos básicos. Si mi grupo es el grupo ortogonal lineal, mi dominio de acción es Rn, pues yo puedo definir una acción a través de cada transformación ortogonal, yo la evalúo en el vectorcito de Rn. ¿Sí? Entonces, otra acción. Esta es un poquito más compleja, esta aparecen ahí en los cursos de ecuaciones diferenciales. Vamos a tener ahora el grupo R con la suma y nuestro dominio vuelve a ser R2. Entonces, nos tenemos un vector en R2 y un escalar en R. Entonces, T actúa en este vector a través de esta fórmula. Y lo único que está haciendo es agarrar al punto AB y trasladarlo a través de estas hipérbolas. Bueno, si está en alguno de los cuadrantes, si está en uno de los rayos, lo traslada en el mismo rayo. Al vector, al origen lo deja fijo esta acción.
Y el siguiente ejemplo es uno de los protagonistas de esta historia, entonces pongan atención. Bueno, es un poquito más complejo de definir. Primero vamos a tomar un número natural n y me voy a fijar en todos los subconjuntos de Rn que son convexos, compactos y con interior no vacío. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en R2, me tomo todos los círculos, todos los triángulos, todos los cuadriláteros, hexágonos, etc. Entonces, esa familia, yo le puedo dar una estructura de espacio métrico si la equipo con la conocidísima métrica de Hausdorff. Si no la conocen, esta es la fórmula. La distancia entre dos conjuntos de alguna manera es el ínfimo de qué tanto yo necesito inflar un conjunto para que se coma al otro y qué tanto tengo que inflar yo al segundo conjunto para que se coma al primero, ¿no? Es una fórmula técnica, ejercicio, demuestra que es métrica si no la conocen. Entonces, este espacio Kn, se llama el hiperespacio de todos los cuerpos convexos de Rn, equipado con esta métrica, es un espacio métrico. Y aquí me va a interesar la acción de un grupo en particular. Voy a denotar por este símbolo, AFN, todas las transformaciones afines de Rn. Entonces, ¿qué es una transformación afín? Pues no es nada más que una transformación lineal invertible seguida por la traslación por un vector fijo. ¿Sí? Entonces, este es un grupo, se vuelve un grupo topológico, de hecho se vuelve un grupo de Lie. Lo metemos, es fácil meterlo en algún RP para un cierto P adecuado. Entonces, este es un grupo topológico. Y naturalmente, este grupo actúa en este espacio, porque si ustedes saben, una transformación afín siempre manda un convexo a otro convexo. Entonces, pues la transformación es lo más simple del mundo, ¿no? Dado una transformación afín y un cuerpo convexo, pues mi acción manda A en GDA. ¿Sí? Lo único que hace es como deformar un poquito. Bueno, esos son los G-espacios. Dentro de los G-espacios hay algunas nociones importantes que conocer. Primero, la noción de saturación. O sea, si yo tengo un G-espacio y tengo un subconjunto dentro de X, la saturación, denotada por, tenemos U dentro de X, la saturación G de U, son todos los trasladados de U por elementos del grupo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la acción que les había escrito de ON en Rn, ¿sí? Y me fijo, aquí está mi Rn, tomo cualquier conjunto U, su saturación, pues hay que trasladar a todos estos por los elementos del grupo, ya me quedó mal, por los elementos del grupo. Entonces lo que me queda es como el anillo más pequeño que contiene al grupo U. ¿Sí? Cuando la saturación de un conjunto es igual a sí mismo, se dice que es invariante. Por ejemplo, este anillo con esta acción o cualquier esfera o cualquier bola, en este caso, son conjuntos invariantes. Y en el caso de que U sea un solo puntito, se llama la órbita del punto. ¿Sí? La órbita, por ejemplo, justo en esta acción, las órbitas de los puntos, la del origen es el 0 y la de cualquier otro punto es la esfera que lo contiene. ¿Sí? Bueno, dependiendo cómo es la acción, las órbitas pueden ser más o menos feas. Si pensamos en la acción del grupo afín en Rn, o sea, la acción natural, pues dado cualquier punto, yo lo puedo trasladar a cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces, en realidad, todos los puntos viven en una única órbita. ¿Sí? Entonces, la órbita de cualquier punto es todo Rn. Pero si yo me fijo en la otra acción, que les dije que pongan atención, esta es importante, ahí las cosas cambian. Es una acción mucho más rica. Por ejemplo, si fijamos n igual a 2, y me fijo en la acción del grupo afín en K2, entonces la órbita de cualquier bola son todas las elipses. ¿Sí? Porque cualquier elipse es una transformación lineal, una transformación afín de la bola unitaria. La órbita de cualquier cuadrado son todos los paralelogramos. La órbita de cualquier triángulo son todos los triángulos. La órbita de cualquier hexágono, no, ahí ya no.
tarea, ver que hay hexágonos distintos. No, más complicado de lo que parece. Muy bien. Entonces, las órbitas dividen al espacio, cuando uno está estudiando así como la geometría de la acción, las órbitas dividen al espacio en clases de equivalencia. Entonces, si nos fijamos en el conjunto de esas clases de equivalencia y le damos la topología cociente, obtenemos un nuevo espacio que se llama espacio orbital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el grupo afín actúa en Rn, mandando un punto casi a todos los puntos, ¿no? Entonces, hay una única órbita y por lo tanto el espacio orbital es un solo punto. ¿Sí? Es una tontería de espacio. La acción del grupo de transformaciones afines en Kn, les dije, es mucho más rica. El espacio orbital lo conocen en geometría convexa como el compacto de Banach-Mazur no simétrico. No hace falta que me meta en detalles en este asunto, pero bueno, es un espacio conocido. Por ejemplo, si pensamos en esta acción, la acción de ON en Rn, pues las órbitas, ¿quiénes son? Habíamos dicho que son el origen y todas las esferas. Entonces, el espacio orbital yo lo puedo de alguna manera codificar a través de un rayo de esta manera, ¿no? Cada puntito corresponde a una de las órbitas. ¿Sí? Entonces, el espacio orbital de esta acción es un rayo. Y pueden pasar cosas muy raras. Por ejemplo, el espacio orbital de esta otra acción, pues a ver, teníamos el origen, era un punto fijo, su órbita era él solito, entonces este punto representa el origen. Luego aquí tenemos otra órbita representada por este punto, la órbita del eje menos x está por este punto, y, y luego tenemos un punto por cada hipérbola que encontramos aquí. Entonces podemos representar todas las hipérbolas por un rayo. Pero esto es a manera de conjunto. Si les gusta la topología aquí general, porque la topología de ese espacio es horrible, pues traten de encontrar quiénes son las vecindades de los puntos. No están separados así como los puse. Sí, la topología en realidad es medio fea. Otro protagonista de la historia son los grupos de isotropía. Entonces, ¿qué es el grupo de isotropía? Si yo tengo una acción, tengo un punto en mi espacio, todas las transformaciones que dejan fijos a ese punto se llaman grupo de isotropía o estabilizador del punto. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, si yo pienso en la acción del grupo afín en Rn, ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo al origen? O sea, si hay una traslación ya movieron al origen, ¿no? ¿Sí? Pero todas las transformaciones lineales dejan fijos al origen. Y bueno, coincide en este caso, el grupo de isotropía del origen bajo la acción del grupo afín es precisamente el grupo general lineal. En este caso, cuando estamos considerando la acción de ON en Rn, el grupo de isotropía del origen pues es todo ON, porque cualquier transformación ortogonal deja fijo al origen. Cuando pensamos en la acción protagonista, que les dije pongan atención, y nos fijamos, por ejemplo, en un elemento de esa familia Kn, en este caso puse la bola porque ese es fácil de entender. Tengo aquí la bola y me pregunto, ¿quién es su grupo de isotropía? Digo, pues tengo que ver quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo a la bola. Todas las transformaciones afines que dejan fijo a la bola. ¿Saben quiénes son? Llevado a álgebra lineal. Es el grupo ortogonal lineal, ¿sí? Es el grupo ortogonal lineal, ahí está. Ok, entonces bueno, ese es el grupo de isotropía. Los casi últimos protagonistas de esta historia son este tipo de funciones. Cuando tenemos ya una estructura geométrica definida por un grupo de transformaciones en un espacio topológico, las funciones de interés ya no son las funciones continuas como sucedía en topología. Aquí aparecen dos tipos de funciones que nos interesan. En realidad son como el mismo tipo, solo que es mejor verlas separadas. Las primeras son las funciones equivariantes. Entonces, ¿qué es una función equivariante? Para mí va a ser una función que conmuta con la acción. ¿Qué quiere decir? Que si yo a X le aplico F y luego le aplico G, es lo mismo que primero aplicarle G y luego aplicarle F. ¿Sí? Entonces, las que conmutan con la acción se llaman equivariantes. Las otras funciones de interés son las funciones invariantes, G invariantes. ¿Y cuáles son ellas? Son las que colapsan
todas las órbitas en un punto, ¿sí? La que f de g de x es lo mismo que f de x. Entonces, se ven medio raras, pero en realidad estas funciones las han estudiado desde que entraron a la facultad. Fíjense, por ejemplo, si pienso en la acción del grupo ortogonal en Rn y pienso en multiplicar por un escalar. Esa es mi función. Esa función es O(n) equivariante. Está tramposona, pero es O(n) equivariante. Es muy simple ver. La norma euclidiana, en ese mismo espacio, bajo esa misma acción, es una función invariante, porque la norma de este puntito y la norma de este puntito que está en la misma órbita, vale, es lo mismo. Y bueno, esto quizás lo vieron en cálculo 3 o ya, pero desde el primer semestre ya veían funciones equivariantes e invariantes. Cuando las funciones pares e impares. Entonces, hay otra acción que han estado manejando desde el inicio de su carrera matemática, que es la acción de Z2 en Rn o en R si quieren. Entonces, Z2 lo podemos representar como el 1 y el menos 1, y lo podemos actuar en Rn pues nada más multiplicando. ¿Sí? El 1 deja fijo el punto y el menos 1 lo manda a su inverso. Entonces, con esta acción, las funciones equivariantes son precisamente las funciones impares. Y con esta misma acción, las funciones invariantes son precisamente las funciones pares. ¿Sí? Entonces, ya, eso es función equivariante, invariante, palomita, ya. Lo saben. Entonces, bueno, este es el árbol de manzanas. Ahora, ¿qué problemas de interés hay aquí? Entonces, por un lado, uno empieza equivariantizando problemas conocidos. Entonces, un ejemplo de qué significa equivariantizar. Quizás todo el mundo debería saber que si ustedes tienen una función continua de la bola en Rn, se puede extender continuamente a todo Rn, de manera continua. Entonces, la pregunta, podrían preguntar, bueno, ¿y qué tal si esa función de entrada era impar? ¿Existirá una extensión continua que también siga siendo impar? Quizás es muy tontón, pero bueno, era un ejemplo de una equivariantización de un teorema conocido. En realidad, como hay que hablar de lo que uno hace, la primera cosa que me salió a mí en la vida fue equivariantizar el teorema de selección de Michael. No les voy a hablar de eso, pero bueno, si conocen el teorema de selección de Michael, en maestría Sergey me puso a buscar una equivariantización de ese teorema. Para fines de esta plática me interesan dos propiedades versión equivariante, dos propiedades topológicas. Entonces, una es la propiedad de ser regular equivariantemente. Entonces, si alguien se acuerda que es un espacio regular, un espacio regular es aquel que si me dan un punto y un abierto que lo contiene, dentro hay otro abierto que se queda metido con todo y su cerradura dentro. Es un espacio regular. Si no hay problema, piensa en espacios métricos, eso lo cumple. Entonces, la versión equivariante de esta propiedad pues es muy simple. Vamos a pensar ya en vez de un punto, bueno, dice, tenemos una acción en un espacio X con la propiedad de que el espacio orbital sea regular. El espacio orbital satisface esto. Entonces, para cualquier órbita y cualquier vecindad invariante de esa órbita, yo puedo encontrar dentro otra vecindad invariante que se queda allá adentro. ¿Sí? La demostración es muy simple. Uno se toma la vecindad U, la manda aquí encuentra, regresan y encuentran la B, ¿no? Es un ejercicio muy simple. La segunda propiedad que me va a interesar es la equivariantización de la propiedad de ser Tíjonov. Entonces, ¿qué era Tíjonov? Si se acuerdan, Tíjonov es, yo tengo ahora un punto metido en una vecindad U. Entonces, yo puedo encontrar una función continua al intervalo 0, 1 que manda al X al 1 y al complemento de mi vecindad lo manda al 0. ¿Sí? Eso es ser Tíjonov. Todos los espacios métricos cumplen esto, si causa conflicto. Y la propiedad equivariante de ser Tíjonov la pondría de esta manera. Si tenemos un espacio con una acción de manera que el espacio orbital es Tíjonov, entonces
Dada una órbita y dada cualquier vecindad invariante, yo puedo encontrar una función continua invariante que mande a la orbital 1 y al complemento lo anule en 0. Y la demostración es la misma, ¿no? O sea, se toman la órbita, la mandan al punto, la vecindad, la mandan aquí a la vecindad, aquí encuentran la función y la regresan. Son ejercicios muy simples. Ok. Otro tipo de problemas de interés que surgen en esta área es encontrar propiedades tanto del espacio orbital como del espacio en sí. Y para esto ayuda a saber que si el grupo es compacto, la proyección cociente, llamada proyección orbital, en realidad es una función perfecta. ¿Eso qué hace? Pues que si este es un espacio métrico, este de aquí es métrico. Si este es para compacto, este de aquí es para compacto. Entonces, cuando el grupo es compacto, el espacio orbital siempre tiene buenas propiedades. Pero cuando no es compacto, la situación es muy, muy fea. Aquí, en realidad, salen espacios que luego ni a los topólogos les gustan. Entonces, para eso, de alguna manera se estudiaron otro tipo de acciones con más restricciones que capturen la sensación de que el grupo es compacto, las buenas propiedades que dejan los grupos compactos. Entonces, por ahí a mediados del siglo pasado, en los 60, salieron distintas nociones de esta manera de generalizar las nociones de la acción de un grupo compacto. Se llamaba vía propia en el sentido de Cartan, propia en el sentido de Bourbaki. Estas, las que me interesan a mí, se llaman propias en el sentido de Palais. Son las más restrictivas. Ahí está la definición, no me voy a meter, es muy técnica. Pero cuando una acción es propia, lo que hace es garantizar que la acción cumple casi todas las buenas propiedades que cumplían los grupos compactos. Por ejemplo, las órbitas cerradas, los grupos de isotropía son compactos, el espacio orbital, cuando la acción es de este estilo, es Tikhonov, tiene muy buenas propiedades. Entonces, nada más como observación, la acción del grupo afín en Rn no es propia. La acción esa que vimos de las hipérbolas, esa tampoco es propia. De todas las que vimos, salvo las de los grupos compactos, la única propia es esta, la del grupo afín en Kn. ¿Sí? Esa acción se porta bonito, digamos. Muy bien. Y bueno, ya les dije, ¿no? Cuando la acción es propia, las cosas suceden bien. Y el tercer tipo de problemas de interés, y el que me interesa platicarles aquí, es aplicar esta teoría para resolver problemas de otras áreas, ¿no? De aquí empieza la triste anécdota. Entonces, hasta aquí vamos bien todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, cambiamos. Entonces, dejamos de lado tantito las acciones y va a una definición nueva. Entonces, el problema que les voy a platicar, la que anuncié que iba a platicar, tiene que ver con un tipo de funciones que se llaman puntos afínmente invariantes. Entonces, ¿qué es un punto afínmente invariante? Pues no es otra cosa más que una función continua de mi espacio Kn, la familia de todos los cuerpos convexos, a Rn. Una función continua que además es equivariante. Equivariante, pues ya se acuerdan, es que la función conmuta con la acción. Entonces, ejemplos de este tipo de funciones, el más simple quizás de explicar es la función baricentro. Es decir, es la función que a cada cuerpo le asigna su centro de gravedad o baricentro. ¿Sí? Esa función es continua y es equivariante. Otro tipo de punto afínmente invariante es el punto de Young. Entonces, ¿quién es el punto de Young? Todos los cuerpos convexos tienen un único elipsoide dentro de él de volumen máximo. ¿Sí? Es un teorema, el teorema de Young. El centro de ese elipsoide se llama punto de Young. Y la función que a cada cuerpo le asigna ese punto es un punto afínmente invariante. ¿Sí? En realidad,
Lo de invariante fue porque esa noción lo pusieron los geómetras, debería de ser equivariante, porque esas funciones son equivariantes. Otro ejemplo es el punto de Loebner, que es muy parecido al de Young, pero ahora se aplica el teorema de Loebner, que dice que cada cuerpo convexo tiene un único elipsoide que lo contiene de volumen mínimo, y el centro de ese elipsoide se conoce como el punto de Loebner, está el punto de Santaló, el punto de Steiner, hay muchos puntos. Entonces, bueno, estos son los puntos afinmente invariantes. Hay que observar que si tenemos dos puntos afinmente invariantes, pues esos puntos son funciones. Nos podemos tomar un valor TNR y pensar en esta combinación afín. Bueno, esa nueva función va a seguir siendo un punto afinmente invariante. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tomamos la familia de todos los puntos afinmente invariantes, voy a denotarla por Pn, Pn es un subespacio del espacio de funciones continuas de Kn en Rn. Y por esta propiedad es un subespacio afín. ¿Sí? Es ahí dentro de este espacio de funciones vive este espacio afín. De hecho, justamente es el subespacio de todas las funciones equivariantes de aquel espacio de funciones. Entonces, estos puntos fueron introducidos por Branko Grunbaum en el 63. Bueno, es un artículo de aquí, varias páginas en el que habla de cosas muy bonitas. Introdujo y dejó muchas preguntas abiertas a propósito de estos puntos. En aquel entonces, los ejemplos que había eran muy pocos, entonces una de las preguntas era, ¿será que ese subespacio afín es de dimensión finita? ¿Será que es de dimensión infinita? La pregunta que les voy a contar ahora tiene que ver con cómo se relacionan esas funciones con los puntos invariantes de un conjunto. Entonces, vamos a ver si nos entendemos. Entonces, dado un cuerpo K, yo voy a denotar por PK la imagen de todos los puntos afinmente invariantes de ese cuerpo K. ¿Qué quiere decir? Si mi K era este conjunto, pues el PK, ¿quiénes son? El baricentro, el centro de Young, el punto de Loebner y todos esos de ahí. ¿Sí? Y voy a denotar por FK a esta otra familia de puntos. Entonces, pongan atención. Entonces, FK son todos los puntos de Rn que satisfacen la siguiente condición. Si G es una transformación afín que deja fijo a K, entonces G también deja fijo a X. Entonces, a ver. Bueno, es fácil ver que esas dos familias son subespacios afines de Rn. Vamos a ver, PK yo creo está claro, aquí está claro quién es PK. Vamos a tratar de entender quién es FK. Entonces, por ejemplo, supongamos que K es este lado, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo a K? Pues la identidad deja fijo a K y si se ve, tiene aquí un eje de simetría. Entonces, la otra transformación que lo deja fijo es la reflexión en esta línea. Y son las dos únicas transformaciones que dejan fijo acá. ¿Y quiénes son los puntos que quedan fijos bajo esas transformaciones? Pues esta recta. Y nada más esta recta. Cualquier otro punto, la reflexión lo mueve. ¿Sí? Entonces, FK es esa recta. Por ejemplo, si K es la bola unitaria, me pregunto, ¿quiénes son todos los puntos que dejan fijo a la bola unitaria? Y ya habíamos dicho, ¿quiénes son todas las transformaciones que dejan fijo a la bola unitaria? Ya habíamos dicho que es el grupo ortogonal, ¿no? ¿Sí? Y de todo Rn, ¿quiénes son los únicos puntos que se quedan fijos bajo todas las transformaciones ortogonales? El origen, ¿no? Entonces, en este caso, f de Bn es el origen. ¿Sí? Y si tomamos una cosa rara, así como la que les dibujé aquí, algo que no tenga ninguna simetría, pues ¿quiénes son las transformaciones del plano, las transformaciones afines que dejan fijo a ese conjunto? La identidad y nada más la identidad. ¿Y quiénes son todos los puntos que se quedan fijos bajo la identidad? Pues todos. Entonces, en este caso, su familia FK es Rn. ¿Sí? Entonces, quedó claro quién es la familia FK. Entonces, es fácil ver que PK está metido en FK. ¿Por qué? Pues si se toman un punto X en PK, quiere decir que existe un punto afinmente invariante
tal que P de K es exactamente X. ¿Sí? Pero si yo me tomo una transformación afín que deje fijo acá, como mi función P es equivariante, esto hace que G conmute con P. ¿Sí? Pero PK era igual a X y entonces esto es igual a GX, ¿no? Entonces esto quiere decir que cualquier transformación que deje fijo acá también va a dejar fijo a X y por lo tanto la familia PK está metido en FK. Entonces la pregunta de Grunbaum era si estas dos familias eran iguales. ¿Sí? Así de simple. Bueno, casi simple, no sé si quedó, si se nota la simpleza de la pregunta. Es decir, por ejemplo, en el caso de la gota, yo ya sé que la familia FK es toda esta línea. ¿Sí? Entonces, Grunbaum preguntaba, a ver, si te tomas cualquier punto por aquí, tú podrás encontrar una función de estas, un punto afínmente invariante, que mande a la gota en este punto. O si se toman este que es así muy feo, que no tiene ninguna simetría, y me dan cualquier punto en Rn, existirá una función continua y equivariante que mande este conjunto en este punto. De hecho, en ese entonces ni siquiera sabían si existía un conjunto para el cual todo su PK fuera Rn, ¿sí? Como este caso. Entonces, dejó ahí las preguntas Grunbaum. Y bueno, nada más de esto, intuitivamente lo que está tratando aquí de decir es que entre más puntos afínmente invariantes tenga un conjunto, tiene menos simetrías y viceversa, ¿no? Entre menos simetrías, más puntos afínmente invariantes vamos a encontrar. O es lo que querían encontrar. Entonces, el primero en publicar algo en relación a esta conjetura fue Peter Kuchman, casi 10 años después de la conjetura de Grunbaum. Y él dijo, no, sí se vale, siempre y cuando en vez de tomarme las afinidades, yo me tome las isometrías. Entonces, aquí lo que hizo fue, tomó las mismas definiciones que yo les puse, pero donde decía afín, ponía isometría. ¿Sí? Entonces, en ese caso, él demostró que sí se podía. Después, en los años que siguieron, nadie logró demostrar la pregunta. Se hicieron varios trabajos encontrando nuevos puntos afínmente invariantes. Les dije que en aquella época se conocían muy pocos, ¿no? Entonces empezaban a salir nuevos y nuevos puntos, pero el problema seguía abierto. 50 años después de que Grunbaum publicara su conjetura, Matthew Meyer, Carsten Schut y Elizabeth Werner probaron que el resultado era cierto siempre y cuando la dimensión de PK es un subespacio afín de Rn, cuando la dimensión de este subespacio es exactamente n-1. En ese caso sí es cierto. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la gota se vale, ¿sí? Pero pues en los otros casos no. En ese artículo también publicaron que el espacio de todas las puntos afínmente invariantes es de dimensión infinita, resolvieron algunas de las conjeturas de Grunbaum, pero justo la que les conté, no. 2 años después, Olaf Mordorst, era estudiante de Matthew Meyer, demostró finalmente la pregunta 2. Y aquí empieza la triste historia. Yo me enteré de este problema cuando estaba en Oaxaca, ahí en el BIR de Oaxaca, justo un workshop de análisis convexo. Y Olaf estaba contando, todavía no tenía la demostración tal cual, lo había extendido para el grupo de las similitudes, pero ya estaba así como muy, muy cerca y ahí estaba la crema y nata de todo, entonces seguramente en esos días acabó. Entonces cuando lo contó Olaf, yo no lo entendí, la verdad, no sé si me han entendido hasta el momento, pero yo entendí que los puntos tenían que estar dentro del conjunto, no tenían que estar fuera. O sea, yo entendí que era un problema de selección. Y entonces al final le dije, oye, yo creo que el tuyo es un problema de selección y quizás ya hay teoremas de selecciones equivalentes. Yo había hecho cosas de selecciones equivalentes, ¿por qué no revisas la teoría? Y me dijo, sí. Y además, bueno, me acordé, aquí también hay la otra parte triste de la historia. Cuando lo contó, yo me acordé que cuando yo estaba en el doctorado, durante el doctorado yo estuve estudiando mucho la acción del grupo
Eso hice, estudiar la acción del grupo afín en este espacio. Había sacado el artículo de Grunbaum. Entonces le di una ojeadita por arriba, no sé si llegué a la conjetura o no, pero está muy interesante, no me sirve ahorita y lo dejé ahí arrumbado en el escritorio. Dije, cuando tenga tiempo lo leo. Y cuando tenga tiempo lo leo. Entonces, cuando estaban ahí contando, yo veía la imagen de mi escritorio con el artículo ahí arrumbado. Y dije, chin, tengo que llegar a leerlo. Pero bueno, llegué de Oaxaca y tenía que dar 10 horas de clase allá. La verdad, no tenía tiempo. No hay excusa, pero no tenía tiempo. Y cuando llegaron las vacaciones y ya con calma me puse a ver este problema que se me hacía tan bonito, veo que Olaf, 15 días después del congreso, ya había publicado la demostración. Una demostración bastante técnica, bastante larga. Pero en ese momento entendí el problema y dije, ¿qué es esto? Esto es una tontería, esto en 5 minutos lo resuelvo. Y es lo que les voy a contar. La tercera parte. Entonces vamos a tratar de entender el problema de Grunbaum desde las manzanas que les conté al inicio, ¿sí? Entonces, el problema, ¿qué es? Yo quiero demostrar que esta familia es igual a la familia FK. Y yo ya tengo esta contención. Entonces, la que me falta es esta de aquí, ¿sí? Entonces, para demostrar esta contención, pues hay que escribir primero las obviedades del problema. Yo me tomo un punto en FK. Entonces, ¿qué quiere decir que está en FK? En términos de lo que vimos antes, lo que quiere decir es que el grupo de isotropía de K está metido en el grupo de isotropía de X. Es decir, las transformaciones que dejan fijo acá, dejan fijo a X. No es otra cosa. Entonces, mi problema es el siguiente. Si yo quiero demostrar esta contención, pues me tomo un punto en K, en FK. Entonces, el grupo de isotropía de K está metido en el grupo de isotropía de X. Y lo que yo necesito hacer es encontrar una función equivariante y continua que mande a K en X. Ese es todo el problema. Esa función justamente es el elemento que quiero encontrar aquí. Muy bien. Entonces, pues cuando uno empieza con el problema hay que empezar primero con lo obvio. Yo quiero que la función mande acá en X. Entonces, primero, la f manda acá en X. Luego, yo quiero que sea equivariante. Entonces, yo la puedo definir en la órbita de la única manera posible. ¿Cuál es la única manera posible? Pues el punto GK tiene que ir a GX y no hay otra manera, porque si no es así, mi función ya no es equivariante. Si yo hago esto, la función así definida está bien definida y además es continua. Eso es trivial. Entonces, el problema, nosotros necesitamos encontrar una función que haga eso, pero que esté definida en toda mi familia Kn. Entonces, el problema es extender esta función continua y equivariantemente. ¿Sí? ¿Se acuerdan del problema ese de que tienen la función impar? ¿Se puede extender de manera que siga siendo impar? Pues es el mismo problema, solo que aquí la acción es distinta. Pues digo, claro que se puede. Entonces, claro que se puede porque cuando con Sergey empecé a estudiar eso, lo primerito que vimos fueron las acciones propias, y al estudiar las acciones propias hay que ver las buenas propiedades que tienen las acciones propias. Entonces uno se va al artículo de Palais donde introduce de manera muy clara estas buenas propiedades, y a mí la que me interesa es la siguiente. Y esta propiedad lo que dice es que si tú tienes un grupo de Lie que actúa propiamente en un espacio, entonces alrededor de cada órbita yo puedo encontrar una vecindad invariante y una retracción. Una retracción es una función continua, tal que en la órbita es de identidad. Una retracción equivariante de esta vecindad en mi órbita. ¿Sí? Es decir, una vecindad alrededor de la órbita que de alguna manera se apachurra en la órbita. O en otras palabras, lo que quiere decir es que cada órbita tiene una vecindad que más o menos tiene la misma forma que la órbita. Pues ya, es lo único que se necesitaba para demostrar la conjetura de Grunbaum. Entonces, ya les había dicho que la acción del grupo afín en Kn es propia. Y además les había dicho que ese grupo afín es un grupo de Lie. Entonces yo tengo las condiciones del teorema de Palais. Y como la acción es propia, el espacio orbital es Tikhonov, es regular, es todo muy bonito. Entonces puedo usar las propiedades 1 y 2 que les había mencionado ahí originalmente, ¿no? Esas equivariantizaciones de la propiedad de ser regular y equivariantizar la propiedad de ser Tikhonov. Entonces, tengo todas las herramientas para construir la función que yo quiera. Entonces,
bueno, ya tenía yo mi función f definida en la órbita a todo Rn, de la manera que habíamos visto anteriormente. Entonces, por el teorema de Palais, yo puedo encontrar esta vecindad U invariante alrededor de la órbita y una retracción de la vecindad en la órbita. Esta retracción es equivariante. ¿Qué quiere decir? Que si yo compongo R con F, tengo una función continua y equivariante de esta vecindad azul que les puse aquí en Rn. Y además, como la retracción deja fijo a la órbita, la composición de R con F manda acá en el punto que yo quería. ¿Sí? Entonces ya extendí un poquito la función que yo quería extender. Yo la quiero extender a todo Rn, pues ya la extendí a esta vecindad. Entonces, para terminar, nada más uno hace lo que siempre hace en estas cosas. Primero usamos la equivariantización de la propiedad de regularidad, que nos decía, si ustedes tienen una órbita y una vecindad invariante, dentro existe otra vecindad invariante que se queda con todo y su cerradura allá adentro. Eso era la propiedad 1. La propiedad 2 decía, pues tú ya tienes esta vecindad moradita, entonces existe una función continua de mi dominio en el 0, 1, invariante, que manda la órbita al 1 y al complemento de lo morado lo manda al 0. ¿Sí? Pues muy bien. El siguiente paso es tomar el punto afín de su preferencia. Yo aquí tomé el baricentro, pero podría ser cualquiera. Podría ser el punto de Young, el punto de Loebner. Y definir la función P, que tanto trabajo había costado, de la siguiente manera. Fuera de, yo tenía aquí mi órbita, mi vecindad era la azul y dentro estaba la roja, que este es B. ¿Sí? Entonces, fuera de B, yo a todos los puntos que están fuera de B, acuérdense que estos puntos son en realidad conjuntos, ¿no? A todos esos yo les asocio su baricentro. Y a los puntos que están en la vecindad verde, que yo tenía originalmente, les asocio esta combinación afín. Entonces, esto en realidad, FRA era la retracción y luego la función multiplicado por este valor que me daba la función H. Y este es un valor entre 0 y 1 multiplicado por el baricentro. Sí, es nada más una combinación afín entre el baricentro y este otro puntito. Bueno, eso está bien definido. Es continuo por el lema del pegado, son cosas muy simples. Y para que sea la función que nosotros queríamos, lo único que faltaría probar es que es afínmente equivariante. Pero eso, en el complemento de B, era la función baricentro. Y la función baricentro ya era equivariante. Entonces ahí no hay ningún problema. Y dentro, pues yo lo definí de tal manera que sí saliera afínmente equivariante. ¿Por qué? Porque la composición F con R ya era equivariante, entonces el G lo saca. La función H yo la pedí invariante, entonces invariante es matar el G. De este lado, bueno, la H mata el G y la función baricentro ya es equivariante, entonces saca el G. Y de aquí a acá, pues yo nada más utilizo que G es una transformación afín y las transformaciones afines respetan combinaciones afines. Entonces, aquí tengo una combinación afín de estos dos puntitos. Es lo mismo que G veces la combinación afín. ¿Sí? Ahí se utiliza que era función afín. Es en realidad una cosa muy técnica. Y con eso se demuestra el teorema de Grunbaum. No sé si les pareció fácil o no. En realidad es muy, muy simple. Eso en el artículo se escribió en media página. Y si no me creen que es muy simple, lo mandé el domingo y el jueves ya me lo habían aceptado. Así, se lee muy, muy simple. A diferencia, obviamente, de las pruebas anteriores. ¿Sí? Fue triste porque, bueno, ya Olaf ya había hecho la demostración primera. Está bien, era su doctorado. Pero, pues, para mí trajo muchas lecciones. Y la más importante, y creo yo, la más triste quizás para la comunidad matemática es el corolario final. Les dije por ahí en el resumen que había una moraleja. Entonces, para el corolario final, quiero que vean
esto. Entonces, primero es el artículo de Grunbaum en el 63. Segundo, es el artículo de Palais. Para la demostración, la propiedad 1 y 2 son tonterías. La técnica son cosas que todo el mundo en esta área las conoce. La única parte así como sabrosona era el resultado de Palais, publicado en el 61, 2 años antes que la conjetura, y además no en cualquier revista. ¿Sí? Donde toque. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? En 50 años, nadie de los que conocía problema de Grunbaum se sabían el resultado de Palais. O sea, ni siquiera habían mirado, yo creo, a la teoría. Y nadie de los que conocían la teoría conocían el problema de Grunbaum. Entonces, por eso hay que injertarse duraznos y peras y otras cosas, ¿no? Para no quedarse siempre en lo mismo. ¿Sí? Pues bueno, gracias.